Bueno, en esta vuelta estaríamos desarrollando lo que respecta a pandeo elástico e inelástico. Primero que nada, los conceptos fundamentales y básicos que debemos manejar en, en este capítulo en particular, vamos a hacer una breve introducción, ¿verdad? De lo que sería en las longitudes de pandeo. Entonces, tenemos cuatro situaciones en la que la barra está articulado en sus extremos. Después, el segundo caso sería un doble empotramiento en los extremos. Tercer caso sería un empotramiento de un lado y libre del otro lado, en el otro extremo. Y por último, tendremos la combinación de articulado en un extremo y empotrado en el otro extremo. ¿Se entiende? Para estos cuatro casos tendríamos que graficar la deformada o la elástica conocido comúnmente en mecánica de materiales 1. Para el caso 1, como es en un doble articulado, o sea, articulado en sus extremos, sería esta la disposición de la elástica. Para el caso en el que tengamos un doble empotramiento, sería de esta manera. Para el caso en el que sea libre empotrado, sería esta. Prolongo. Y por último, sería de esta manera la elástica. ¿Se entiende? Entonces, la longitud de pandeo para cada uno de estas situaciones sería la siguiente. Para una barra articulada en sus extremos sería, voy a graficar, todas estas barras tienen una longitud L. Entonces, para ese caso, mi barra articulada en sus dos extremos, su longitud de pandeo sería igual a L. Para una barra empotrada en sus dos extremos sería L sobre 2. Para una barra empotrada en un extremo y libre en el otro extremo sería 2 veces L. Y para una barra articulada en un extremo y empotrada en el otro extremo sería L sobre raíz de 2. ¿Se entiende? Entonces, la teoría menciona que la longitud de pandeo, en este caso, son en los puntos de inflexión de la deformada. Eso es a modo de teoría. O sea que en una barra que está doblemente empotrada, serían estos los puntos en donde tenemos los puntos de inflexión. O sea, esto sería su longitud de pandeo.
a lo mismo que este. Entonces, esto sería la longitud de pandeo. ¿Me explico? Entonces, la teoría fundamental está basada en esta longitud de pandeo. Entonces, eso es el concepto fundamental antes de entrar a cualquier ejercicio práctico que tengamos. Estoy reforzando la parte teórica. Evidentemente que como nosotros vamos a estar trabajando, ¿por qué digo en el título de pandeo elástico e inelástico? Entonces, tengo que definir en primer lugar lo que serían esos límites de tal manera que yo pueda identificar si estoy trabajando en un límite elástico o inelástico. Para ello, recurro al gráfico del esfuerzo versus lambda, que en este caso lambda es representado como una esbeltez de la pieza. Entonces, para el límite proporcional va a estar dado siempre por la ecuación o de acuerdo al texto que uno lea, va a estar dado por la hipérbola o por la parábola de Euler. Entonces, esto vendría a ser parábola de Euler. Evidentemente, esto está en su proporción, en el estado de proporcionalidad. O sea, esto es para un lambda límite, evidentemente que va a existir un sigma proporcional. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera nosotros limitamos a que cualquier valor de sigma, perdón, de lambda, que sea superior a este valor de lambda límite, nosotros estaríamos trabajando siempre en el régimen elástico. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué ocurre en el límite inelástico? Nosotros podemos presentar de que justamente la pieza, como está trabajando en el límite de entre el esfuerzo proporcional y la carga de fluencia, podemos tener una complejidad de comportamiento en cuanto a su esfuerzo se refiere. Es decir, yo puedo tener una situación en la que la distribución del esfuerzo varía linealmente hasta alcanzar el esfuerzo de fluencia, ¿verdad? Pero no necesariamente se cumple siempre que esto sea proporcional. Puede darse el caso en el que particularmente se tenga una función finita que esté ocurriendo justamente en ese estado, ¿verdad? Entonces, para esos valores en donde son inferiores al lambda límite, estaríamos denominando régimen inelástico. ¿Se entiende? Evidentemente, la parábola de Euler está expresado por el valor de sigma en función a la esbeltez de la pieza. En este caso, sería entonces que sigma sea proporcional a la esbeltez. En este caso tiene esta expresión. Pi al cuadrado por el módulo elástico sobre
en la esbeltez al cuadrado. Esta es la condición de la parábola de Euler. ¿Se entiende? Entonces, esto es muy importante que ustedes puedan definirlo, ¿verdad? Entonces, de esta deducción, de esta teoría, nosotros podemos limitar el valor exclusivamente de lambda límite. ¿Por qué? Porque va a ser el punto justamente el límite en el que nosotros podemos decir de que sería un punto de inflexión entre el régimen elástico e inelástico. Entonces, la condición para determinar ese valor sería nada más que despejando ese valor de la ecuación de la eh, parábola de Euler. Entonces, quedaría de esta manera. Ok, entonces, teniendo una vez definido este concepto, recién estaríamos resolviendo el siguiente ejercicio. Ok, el ejercicio que les planteo sería el ejercicio número 3 del ejercitario propuesto por la cátedra. ¿Se entiende? Entonces, es importantísimo que nosotros podamos definir en los planos de fallas de la pieza en cuanto a la carga inicial se obtenga, ¿verdad? Entonces, nosotros, en primer lugar, como se darán cuenta, no establece ni no tiene un marco de referencia en mi sección transversal. Entonces, lo primero que yo debo hacer es identificar justamente ese marco de referencia de tal manera que yo me pueda fijar y poder trabajar en un plano conocido. Entonces, yo digo de que mi sección transversal va a estar orientado con estos ejes. Y para arriba, Z a la derecha. ¿Me explico? Esta vista es una vista superior de la sección, es decir, que yo estoy teniendo una riostra en el extremo superior que está arrostrando justamente en el plano, en el eje II, ¿verdad? En esta posición estoy teniendo una riostra que está impidiendo el movimiento en la dirección Z de la pieza, ¿verdad? Entonces, una vez que yo tengo identificado este origen de coordenada de mi sección transversal, el siguiente paso fundamental sería determinar esas longitudes de pandeo en todos los planos, todas las combinaciones posibles que yo tenga en, en todos los planos. Entonces, fíjense de que para el plano en donde yo tenga, es decir, voy a ubicar mi sección transversal en los ejes de mi sección transversal, es decir, esto sería para mí Z, esto sería I, esto sería Z, esto sería I. Entonces, evidentemente de que si yo me fijo en el plano de la hoja, ¿verdad? Yo tendría que esta carga P, que está actuando concéntricamente a la sección transversal, me estaría generando un giro alrededor del eje Y, que por supuesto ese pandeo se estaría reflejando en el plano de la hoja. Es decir, que si yo grafico mi longitud de pandeo sería de esta manera. Como tengo libre el movimiento en Y en este plano, evidentemente para mí esa condición, ese extremo es una situación en donde el extremo está libre. Y recuerdan ustedes de que la longitud de pandeo, en donde teníamos un extremo libre,
el otro extremo necesariamente tendría que estar empotrado. Pero fíjense, yo tengo una riostra que es de primer grado a una distancia del extremo libre. ¿Eso qué significa? Yo no tengo una combinación de extremo libre, apoyo de primer género. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo un tramo que es L menos D, que como tiene mucha rigidez, en lo que está ocurriendo, lo que está causando en la pieza es de que actúa como un empotramiento en esa riostra para esta condición. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? De que para la aplicación de la carga P y el giro de mi barra alrededor del eje Y me está generando como la posición de un extremo libre empotrado en el extremo. En el tramo D, ¿qué ocurre en el tramo L menos D? Que viene a ser en esta longitud. Yo estoy teniendo una riostra y efectivamente estoy teniendo un empotramiento. Es decir, que tengo un apoyo de primer género en un extremo y un empotramiento, que yo sé que esa longitud de pandeo es L sobre raíz de 2. Entonces, vamos a proceder a graficar lo que estamos mencionando. Sería Sería de esta manera. Entonces, para pandeo alrededor del eje y exclusivamente, ¿qué tengo? Tengo que su longitud de pandeo serían de esta manera. Libre empotrado, sería libre en este extremo, empotrado en este extremo. Y la condición de articulado empotrado, es decir, que tengo que hacer esto. ¿Se entiende? Entonces tengo dos situaciones en la que en este caso sería longitud de pandeo 1, no es más que 2 veces L, y en este caso sería longitud de pandeo 2 igual a L menos D sobre raíz de 2. ¿Se entiende? Entonces, una vez que yo tengo identificado esto, lo mismo tengo que verificar qué ocurre con el pandeo alrededor del eje X. Entonces, esto voy a desarrollarlo acá. Sería pandeo alrededor del eje. Voy a corregir un ratito. Sería así. Entonces, esta condición sería para el pandeo alrededor del eje
X. Entonces, ¿qué tengo cuando mi pandeo se encuentra alrededor del eje X? Fíjense, es decir que la pieza es como si fuese que yo estuviese parado en esta posición. Me paro acá al costado mirando esta cara de la sección transversal, ¿verdad? Entonces gira alrededor del eje Z. Entonces, ¿qué le ocurre a la barra? En ese caso en particular, tengo una riostra en el extremo y tengo un empotramiento en el otro. Y ese caso, yo ya lo sé, ¿verdad? En ese caso sería articulado en un extremo y empotrado en el extremo inferior. Entonces, para ese caso, mi longitud de pandeo 3 sería la longitud total, que es L, sobre raíz de 2. Entonces, de esa manera yo defino las tres longitudes de pandeo de la pieza. Entonces, una vez que yo tenga definido mis longitudes de pandeo, lo que hago básicamente es aplicar la condición de la esbeltez de la pieza en sí, ¿verdad? ¿Y cuál es la condición de la esbeltez de la pieza? Es decir, sería la esbeltez está representado por la longitud de pandeo sobre un radio de giro que debe ser el mínimo posible de tal manera que yo pueda verificar esa pieza. ¿Me explico? Entonces, para este caso en particular, yo tendría de la siguiente manera. Es decir, que mi esbeltez 1, en la posición 1, sería de la siguiente manera. Voy a agregar más hojas. De esta manera. Sería mi esbeltez 1 es la longitud de pandeo 1 sobre mi radio de giro mínimo 1. Entonces, para ese caso sería longitud de pandeo 1 que tenía la expresión de 2L, que en este caso 2L viene a ser 2D. Entonces, para esa posición sería 2D sobre radio de giro, que en este caso es inercia, sobre el área. Pero ¿qué inercia sería? Fíjense de que nosotros estamos haciendo pandeo alrededor del eje Y. Es decir, que la inercia respecto al eje Y, ¿cuál sería? Sería H por V al cubo sobre 12 y la inercia respecto al eje Z sería V por H al cubo sobre 12. Evidentemente el área es V por H. Entonces, reemplazando esos valores, yo tengo de esta manera. Tengo que 2D sobre, esto sería inercia en I. Entonces, esto quedaría de la siguiente manera. H por V al cubo sobre 12 por el área que es V por H. Entonces, simplifico. H se me va, esto se me queda al cuadrado. Entonces, mi expresión final quedaría 2D sobre 1 sobre, o sea, la raíz de 1 sobre 12 sería 1 sobre 2 raíz de 3 por b cuadrado, que al final solamente me queda b. Entonces,
Entonces, de esta manera, trabajando un poquito más con la ecuación, quedaría 4 raíz de 3 por d sobre la base b de la sección transversal. ¿Se entiende? Esto sería mi expresión 1. Análogamente, si yo hallo la esbeltez en los demás materiales, sería longitud de pandeo 2 sobre el radio de giro mínimo 2. Entonces, tengo para la longitud de pandeo 2, habíamos visto de que era esta expresión. Entonces, traslado eso ahí y quedaría L menos D sobre raíz de 2 por, en este caso, raíz de inercia I sobre área. Trabajando un poco más con la ecuación, quedaría L menos D sobre raíz de 2. Y como esto ya lo tenemos en la expresión anterior, que era igual a esto, entonces quedaría de la siguiente manera. 1 sobre 2 raíz de 3 por b. En este caso se queda un poquito más complejo mi expresión, ¿verdad? Entonces, fíjense, tendría de la siguiente manera. Fíjense, no quiero complicarme, pero voy a ver si puedo trabajar un poquito. 1 sobre raíz de 2, o sea, si hacemos la parte numérica, quedaría básicamente de la siguiente manera. Voy a resolver un poquito. Esto quedaría como raíz de 6 por, en este caso sería L menos D sobre la base B de la sección. Sería mi segunda ecuación. Y por último, tengo mi esbeltez 3, que sería la longitud de pandeo 3. En esas condiciones tendría entonces mi radio de giro mínimo 3 para ese caso. Para el caso 3 tenía articulado en un extremo, empotrado en el otro extremo, es decir que tengo la longitud total sobre raíz de 2, pero en este caso sería mi radio de giro inercia en z sobre el área. Es decir que sería L sobre raíz de 2 por la inercia en z, que es, en este caso sería V por H al cubo sobre 12 V por H. Se va en este caso, la base, me queda la altura, simplifico esto y finalmente la expresión me queda de la siguiente manera. Sería raíz de 6 L sobre H en este caso. Entonces tengo las tres condiciones de esbeltez en que pueda determinar mi problema en particular. Entonces, fíjense, yo puedo, y por la complejidad del ejercicio, a mí me pide dimensionar la sección. Es decir, que tengo como dato mi sección con el ancho B, pero no tengo la altura de mi sección transversal. También no tengo esta distancia D que me da de incógnita en donde estaría ubicada esa articulación, ¿verdad?
esa articulación intermedia. Entonces, tengo como incógnitas mi sección transversal, la posición de esa articulación intermedia. Dos incógnitas. Entonces, la única eh, posibilidad que tengo es aprovechando al máximo posible el material. Para eso yo condiciono de que la pieza estaría fallando haría una combinación de fallas en cada longitud de pandeo. ¿Qué quiere decir? Con esto yo estoy mencionando de que mi pieza, si yo condiciono para el primer caso, sería que lambda 1 sea igual a lambda 2. Entonces, bajo estas condiciones, yo igualo y digo de que la falla se va a generar simultáneamente en este plano. Entonces, al igualar esas condiciones, yo veo qué es lo que tengo, ¿verdad? Entonces voy a trabajar exclusivamente con estas expresiones. Voy a copiar para no perderme nada más ningún valor. Es decir que lambda 1 tiene como valor 4 raíz de 3 por D sobre B igual a ¿cuánto? A raíz de 6 L menos D sobre B. Entonces, bajo estas condiciones que tenía yo como incógnita, no tengo D y solamente tengo el valor de la sección transversal. Es decir, que yo no puedo determinar, puedo no determinar, sería una incógnita en ambos miembros. Entonces, realmente lo puedo. Entonces, simplifico esto, como tengo como única incógnita D, lo que hago es básicamente despejar, ¿verdad? Entonces sería 4 raíz de 3D raíz de 6L menos raíz de 6D. De esta manera, D es igual a 6 raíz de 6L sobre 4 raíz de 3 más raíz de 6. Entonces, para mí, en este caso, voy a determinar ese valor de D. Una vez que yo tengo determinado ese valor de D con los datos que tengo a disposición, sería el valor de D igual a 39,18 centímetros. Con este valor, llevando a esta expresión, principalmente de arriba, voy a hallar un valor de la esbeltez, que en este caso son iguales entre 1 y 2. Es decir, que sería 4 raíz de 3 sobre B, que en este caso es 10 centímetros, por ese valor tendría el valor de la esbeltez de esta manera. ¿Se entiende? Entonces, esto es un valor adimensional debido a que fíjense que lambda estaba expresado como longitud de pandeo, perdón, longitud de pandeo sobre radio de giro. Radio de giro tenía una
unidad, si vamos a analizarlo adimensionalmente, sería inercia, que tiene metros, o sea, longitud en a la cuarta sobre el área que era longitud al cuadrado. Simplificando, esto quedaría L al cuadrado, haciendo la raíz quedaría solamente L. Y la longitud de pandeo también sería L, entonces me da de que el radio de giro es adimensional. Entonces, bajo estas condiciones yo estoy condicionando de que mi falla al pandeo se estaría dando alrededor del eje y en el plano de la hoja. Entonces, yo debería verificar qué estaría ocurriendo en los demás planos. Para eso construyo en un siguiente caso, que en este caso sería caso 2. Entonces, mi caso 2 sería una situación en donde lambda 1 es igual a lambda 3. Yo hago esa suposición, entonces mi, en, mi condición sería hacer esta igualdad. Voy a tratar de tomar solamente esto y llevarlo acá. Entonces, mi lambda 1 tiene esta expresión, 4 raíz de 3 d sobre la base. Y por último sería raíz de 6 L sobre H. En estas condiciones, si yo igualo las esbelteces 1 y 3, tengo como incógnita D y tengo como incógnita H. O sea, esta combinación es inconsistente. No me sirve esa combinación. ¿Se entiende? Entonces, para un caso 3, ¿qué obtengo con el caso 3? Sería lambda 2 igual a lambda 3. En ese caso, si ustedes se fijan, sería una combinación de este tipo. O sea, tendríamos que combinar, perdón, estas dos expresiones y ver cómo quedaría. Entonces, mi expresión sería raíz de 6 por L menos D sobre B igual a raíz de 6L sobre H. Bajo esas condiciones también me presento con que H es una incógnita para mí, al igual que D. Entonces, también tengo una inconsistencia. Entonces, de la única manera en donde yo no pueda tener una inconsistencia y pueda determinar todos los parámetros de mi ecuación y pueda determinar una condición de optimización sería el caso en el que todas las esbelteces sean iguales. Entonces, en este caso sería lambda 1 igual a lambda 2 igual a lambda 3. Igual a un valor conocido que nosotros ya lo determinamos en el primer paso, que era igual a 27,145. De esta manera, igualando 27,45 con lambda 3, que lambda 3 no era más que raíz de 6L sobre H, o sea que sería de esta manera, raíz de 6L sobre H. Yo determino la sección transversal, que es la altura,
que estaría dado por la expresión del despeje, que en este caso me da un valor de 13,54 por ejemplo, con dos decimales. Entonces tengo determinado mi sección transversal. Ahora, ¿qué pasa? Me pide determinar para estas condiciones el valor de mi carga, pero para que yo pueda determinar efectivamente la carga, lo que debo hacer es, esto voy a trasladarlo un poco más arriba. Para que yo pueda determinar esa carga efectiva que está actuando y que haga que no falle mi pieza, necesariamente tengo que trabajar con el valor admisible del esfuerzo de mi pieza, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de esfuerzo es la que está actuando? ¿Cómo yo sé en qué régimen estamos trabajando? Necesariamente yo debo determinar, yo sé el valor de lambda para el cual tengo una falla simultánea en las tres condiciones de longitud de pandeo. Debo de comparar con mi lambda límite, en donde lambda límite tenía como expresión a pi por raíz del módulo elástico sobre el esfuerzo proporcional. Entonces, reemplazando estos valores, obtengo el valor de lambda límite, que en este caso sería pi por módulo elástico. Fíjense de que tengo este gráfico como dato, cuya tangente es la verificación del módulo elástico. Entonces, para ese caso tendría mi tangente, que es 800 kilogramos por centímetros cuadrados, fíjense la unidad de medida, sobre la deformación unitaria. Fíjense que la deformación unitaria tiene esta nomenclatura, tanto por 1000. Es decir que esto sería 2 por 10 a la menos 3. Mi fracción, la raya principal de la fracción, porque solamente hallé, en este caso, mi módulo elástico, ¿verdad? Sobre el sigma de proporción, que es igual a 800. Entonces, de esa manera tengo determinado mi sigma proporcional, que va a ser igual a un valor que estaríamos reemplazando básicamente con los valores que dan en la pieza, ¿verdad? Entonces, esto sería 70,248. ¿Qué significa? De que el lambda de trabajo es menor al lambda límite. Es decir, de que yo estoy trabajando o debo de dimensionar en la pieza en esta zona. Es decir, que debo de trabajar en el régimen inelástico. Entonces, a mí me dice el ejercicio de que esa zona, el comportamiento del esfuerzo normal versus la esbeltez es lineal. Es decir, que la expresión que voy a tener del esfuerzo, como varía linealmente, sería esta expresión. O sea, sigma sería una curva de este tipo, V por lambda. Entonces, yo tengo que determinar los parámetros de esta ecuación, que en este caso vienen a ser A y B, para que quede definida la condición lineal del esfuerzo normal. Entonces,
si yo analizo mi gráfico, como les mencioné, este punto viene a ser sigma de fluencia y evidentemente este punto, como estamos trabajando con el límite proporcional, esto sería sigma proporcional. Es decir que mis puntos notables serían los siguientes. Para lambda igual a 0, tengo de que mi esfuerzo sería el esfuerzo de fluencia igual a 1500 kilogramos por centímetro cuadrado. Otro punto notable sería que para lambda igual a lambda límite igual a 70,248, obtengo una fluencia ¿de qué tipo? Una fluencia proporcional, que no es más que 800 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, llevando estas dos expresiones a esta ecuación, ¿qué obtengo? Tengo que hallar los valores de A y B. Entonces, para el primer caso sería en lambda A más B por lambda, que en este caso es 0, tendría 0 y mi sigma sería proporcional, es decir que A toma el valor de 1500 kilogramos por centímetro cuadrado. Para el segundo caso, tendría que sigma es proporcional, es decir que es 800 menos el valor de A que acabo de hallar, que es 1500, más B por el valor de lambda, que es la proporcional, 70,248. Es decir que B toma el valor de 800 menos 1500 sobre 70,248. Valor negativo, menos 9,965. Es decir, de que la expresión lineal de la distribución del esfuerzo en función a lambda toma esta ecuación, esta forma. Sería 1500 menos 9,965 lambda. ¿Me explico? Entonces, no se olviden de esta expresión. Esta expresión es la que va a estar determinando la distribución del esfuerzo normal en el régimen inelástico. Es decir, desde el punto de inflexión, que es donde actúa lambda límite, hasta llegar al esfuerzo de fluencia. ¿Se entiende? Entonces, otro dato muy importante que no deben olvidar es que a mí me da una función del coeficiente de seguridad que también por el dato que tenemos nos dice de que varía proporcionalmente en función a lambda. Es decir que el siguiente paso sería determinar justamente esa distribución lineal del coeficiente de seguridad. Es decir que para ese caso yo tendría que mi coeficiente de seguridad es una función de la esbeltez. Es decir, que tengo otra constante C más una constante B por lambda. En donde los puntos notables para esa situación serían: para lambda igual a 0, obtengo un coeficiente de seguridad de 1,5. Para lambda igual a 100, tengo un coeficiente de seguridad de 3. Entonces, llevando estas dos condiciones a la ecuación principal, estaría determinando los parámetros C y D
de la distribución normal del coeficiente de seguridad. Entonces, en ese caso sería 1,5 es igual a C más D por lambda, que no es más que 0. Entonces toda esta expresión es 0. Por ende, C es igual a 1,5. Teniendo el valor de C y llevando a la otra expresión, tendría 3 es igual a C, que ya es 1,5, más D por 100. Con este caso tendría el valor de D, que no es más que 0,015 positivo. Entonces, la distribución lineal de mi coeficiente de seguridad toma la siguiente expresión. Sería 1,5 más 0,015 lambda. Entonces, no se olviden de eso. Vamos a utilizarlo en cualquier momento. ¿Se entiende? Entonces, evidentemente de que en sigma va a tener esta configuración para que yo pueda determinar el valor de esa carga. Tendría que verificar mi problema. Es decir, que ¿cuál es la condición de sigma? Sería sigma no es más que sigma de trabajo sobre el coeficiente de seguridad. Evidentemente, sigma función de lambda, coeficiente función de lambda. Y esta sigma, que es igual justamente a la carga aplicada, que va a ser la máxima admisible sobre el área. Entonces, recuerden de que yo condicioné de que la esbeltez que estaría verificando en la que la pieza esté actuando o trabajando óptimamente es que las tres esbelteces sean iguales. Es decir, que mi esbeltez de trabajo sería igual a 27,145. Entonces, esto quedaría como 27,145. Reemplazando en la ecuación de arriba, se me quedaría de la siguiente manera. Voy a recordar de que sigma es igual a 1500 menos 9,965 por el valor de lambda de trabajo, que en este caso es 27,145, sobre mi coeficiente de seguridad, que tenía la expresión de 1,5 más 0,015 lambda de trabajo, que es 27,145, es igual a P máximo sobre mi sección transversal, que no es más que 10 por el valor de la altura que había determinado en el primer paso. Es decir que 13,54. Entonces, llevando esa expresión a mi resolución principal, 13,54, estaría determinando mi P máximo admisible que estaría actuando en mi sección transversal. Eso sería igual a, resolviendo un poquito, sería, ahora en un ratito voy a meter los datos en la calculadora. Tendría una carga admisible de 87.288,43 kilogramos.
Entonces, de esta manera estaría yo determinando todos los parámetros del ejercicio, que en este caso es la altura, que no es más que, habíamos dicho de que era 13,54 centímetros, la distancia en el que debe colocarse la riostra, es decir, el apoyo intermedio, era igual al valor de, ¿dónde estaría el valor de D? Se me perdió un poquito el D, voy a buscar el valor de D, no recuerdo dónde estaba el valor de D. El valor de D, recuerdan de que era cuando igualamos lambda 1 con lambda 2. Entonces voy a quitar el valor, era acá tengo, 39,18 centímetros. Entonces, nada más que para resumir, 39,18 centímetros. Y por último, el dimensionamiento de la carga máxima admisible, que no es más que 87.288,43 kilogramos. Entonces, de esta manera culminamos con la resolución del ejercicio.